Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a explorar una ciudad que, aunque es pequeña, ha dejado una marca grande en la cultura británica y en los corazones de quienes la visitan. Nos referimos a Blackpool, una ciudad costera en el Reino Unido que no solo es famosa por su playa, sus atracciones y su vibrante vida nocturna, sino también por tener un lugar especial en el corazón de uno de los directores más icónicos de nuestro tiempo, Tim Burton. ¿Y qué hace que esta ciudad sea tan especial para él y para tantos otros? Se los voy a mostrar, que la verdad yo tenía bastante curiosidad y por eso me di la vuelta a este lugar. Y bueno, primero les voy a dar un poquito de contexto histórico, ya que Blackpool es una ciudad con una historia fascinante. Resulta que a finales del siglo XIX, o sea durante la época victoriana, Blackpool comenzó a ganar fama como un destino de vacaciones para la clase trabajadora de Inglaterra. Y con la llegada del ferrocarril, cada vez más personas podían permitirse darse una escapada de las ciudades industriales para disfrutar del aire fresco y el mar de Blackpool. La Torre de Blackpool, construida en 1894, se convirtió rápidamente en un ícono. Inspirado en la Torre Eiffel de París, mide 158 metros de altura y es visible desde Millas a la Redonda. La torre sigue siendo uno de los principales símbolos de la ciudad, atrayendo a millones de visitantes cada año. Y desde entonces, la ciudad ha crecido como un lugar lleno de entretenimiento, atracciones y una vibrante vida nocturna. Pero también ha mantenido ese aire nostálgico que la hace única. Si caminas por las calles de Blackpool, es como si te transportaras a otra época. Tiene un poco de glamour antiguo, mezclado con el encanto kitsch de las ferias. Y hablando de ferias, esta es una de las cosas que me gustaron mucho de aquí de esta ciudad, que está llena de entretenimiento. Blackpool tiene 3 muelles, como se puede ver aquí en el mapa. Está el muelle del sur, el muelle central y el muelle del norte, y cada uno tiene su feria. Durante mi visita fui a 2 muelles y mi favorito fue el muelle central. Todos los muelles están divididos en secciones, tienen así una entrada muy llamativa con luces. Y entrando, la primera sección es el arcade, o sea, el área donde están todas las maquinitas para jugar. Y después está el área de stands, donde venden recuerditos, comidas, también hay bares y la feria con los típicos juegos mecánicos de feria. Aquí fue donde me la pasé la tarde, noche, disfrutando de las amenidades, la vista y pues claro, de los juegos también. Para subirte los juegos era de boletitos y ya tenías que comprarlos ahí en la taquilla. Y si comprabas así de muchos, te daban como que un precio de descuento y ya te salía casi 1 libra por boleto. Y cada juego costaba entre 3, 4 o 5 boletitos. Y así es como terminó mi día en el muelle central. La verdad me divertí mucho. Ahora hablemos de por qué Blackpool es un lugar tan especial para Tim Burton. Tim Burton, conocido por su estética oscura y excéntrica, siempre ha sido atraído por lugares que tienen un aire gótico y nostálgico. Blackpool, con sus edificios antiguos, su teatro y sus curiosas atracciones, encaja perfectamente con esa visión. Winter Gardens, uno de los lugares favoritos de Burton, es un impresionante complejo construido a finales del siglo XIX. Este lugar ha sido testigo de innumerables eventos, desde conciertos hasta bailes de gala. Pero lo que más fascina a Burton es su atmósfera, y esa sensación de que el tiempo se ha detenido.
con interiores majestuosos que parecen sacados de otra época. De hecho, durante su visita a Blackpool se le vio explorando el Winter Gardens como si estuviera en busca de inspiración para una de sus películas. Y bueno, mientras curiosaba por Winter Gardens, descubrí que el lugar tiene restaurantes, cafés y el teatro. Todos muy bonitos, como pueden ver. Y cuando caminaba por los pasillos sentía que estaba en un set de película así de otra época. Fue muy mágico. Durante la hora en la que fui había mucha gente y noté que había muchos estudiantes. No sé si van ahí después de la escuela o estaban en un viaje escolar para ver alguna obra en el teatro del lugar. Otro de los lugares favoritos de Burton es el famoso parque de atracciones de Blackpool, Pleasure Beach. Uno podría imaginar fácilmente una de las películas del director ambientadas en un parque de diversiones como este, donde lo ordinario y lo siniestro se encuentran. De hecho, Burton ha mencionado que el ambiente de las ferias y parques antiguos, con sus luces brillantes y sus sombras inquietantes, ha influido en la estética de varias de sus películas. Durante la filmación de Miss Peregrine y Los Niños Peculiares, Tim Burton comentó en varias entrevistas que Blackpool le recordó mucho a los escenarios de la película, donde lo extraño y lo maravilloso coexisten. ¿Pueden imaginarse un mundo donde los personajes de Burton caminen por las calles de Blackpool? La verdad es algo que no está tan lejos de la realidad. Y bueno, Blackpool no solo es famosa por atraer a personajes excéntricos como Tim Burton, sino la ciudad en sí misma está llena de datos curiosos y lugares inusuales que le dan esa aura como misteriosa y única. A continuación les voy a mencionar algunos de los datos curiosos que encontré más interesantes. Primero les voy a platicar sobre Blackpool Illuminations. Desde 1879, cada otoño el paseo marítimo de Blackpool se transforma en un espectáculo de luces conocido como las Blackpool Illuminations, donde más de 1 millón de bombillas iluminan la costa en un evento que dura 66 días. Es como una especie de Navidad anticipada. Y este festival atrae turistas de todo el mundo y es considerado uno de los festivales de luces más grandes y antiguos de Europa. Mi visita a la ciudad fue en verano, así que no tuve la oportunidad de ver y presenciar este evento. Lo que sí es que fui a buscar otras cosas que hacer y ver y me topé con este Horror Café. Es un café temático inspirado en las películas de terror, que por cierto, para los que no saben, yo soy súper fan de las pelis de terror. Así que por eso me di la vuelta por acá. El café es pequeño y tiene maniquís en tamaño real de los personajes más icónicos de las películas de terror. Y también tiene pósters y decoraciones de la misma temática. En cuanto al menú, no es muy variado. Tienen sándwiches, cócteles y bubble tea, que es lo que yo pedí. El lugar está bien, se lo recomiendo, pero no como para que sea su atracción y visita principal del día, sino como un lugar al que llegan a descansar para recargar pilas y seguir explorando la ciudad. Oigan, y cambiando de tema, ¿sabían que Blackpool alberga una de las montañas rusas más icónicas del mundo? Se llama The Big One. Se inauguró en 1994 y en su momento fue la montaña rusa más alta del mundo.
Con una altura de 65 metros ofrece vistas impresionantes del mar y la ciudad. Bueno, eso sí es que se atreven a mirar. Yo en lo personal soy súper miedosa y no me subo a montañas rusas. Otro de los aspectos misteriosos de Blackpool es el Grand Theatre, que tiene la reputación de ser uno de los teatros más embrujados del Reino Unido. La verdad no tengo idea de cómo es que lo midan o en qué se basan para decir que es el más embrujado del país, pero se han reportado avistamientos de figuras fantasmales en los pasillos y entre bastidores. Y algunos trabajadores y actores dicen haber sentido presencias extrañas durante los ensayos. O sea, suena como una historia perfecta para empezar a hacer una película de terror. Otro dato curioso es que durante la primera mitad del siglo XX, Blackpool fue un centro del vodevil y la comedia en Inglaterra. Para los que no saben, vodevil fue un género teatral de variedades. Grandes artistas como Charlie Chaplin y Stan Laurel actuaron en los teatros de la ciudad. Este legado ha dejado una huella muy profunda en la cultura local, con numerosos festivales de comedia que se celebran hasta el día de hoy. Blackpool no solo ha inspirado a Tim Burton. La ciudad ha sido un escenario popular en películas y programas de televisión británicos durante décadas. Por ejemplo, la serie Doctor Who ha visitado Blackpool en varios episodios. Incluso algunas películas de comedia británicas han utilizado el icono Paseo Marítimo como telón de fondo para escenas memorables. Blackpool es más que una ciudad turística. Es un lugar donde la nostalgia, el entretenimiento y un toque de lo extraño convergen. Desde su rica historia, pasando por sus festivales y atracciones únicas, hasta su atmósfera que ha capturado la imaginación de personas como Tim Burton. Así que si eres amante de lo peculiar, de la historia o simplemente de la diversión, Blackpool debería de estar en tu lista de próximos destinos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo contenido. Y saludos a todos los exploradores de lo peculiar.